Muy buenas noches. Qué alegría ver hermosos jóvenes juntos. Ustedes no saben qué precioso que es esto. Para los que ya tenemos algunos años y venimos de lugares como Buenos Aires, donde cada vez se nota más qué complicado es vivir la vida cristiana. Y que los jóvenes desde su juventud se identifiquen con el Señor Jesús y que su vida espiritual manifieste que realmente son hijos de Dios. Que estén ocupados y estén orando más que por hacer, por lo que es ser. ¿Qué sos? Porque muchos se preocupan mucho por hacer, por querer hacer cosas. ¿Vieron? Por querer servir, que no está mal, está bueno. Pero primero tengo que pensar qué soy, en el ser de uno, en el ser interior. En esto que ustedes están viendo, en el ser espiritual. Y yo quería compartir con ustedes, ojalá, no sé si lo que el Señor puso en mi corazón está bastante relacionado con lo que ustedes vienen viendo. Tu espiritualidad importa. Gracias. Y ustedes saben cuánta necesidad hay hoy de la gente encontrar o enfocar su vida espiritual en muchas cosas que están erradas. ¿Por qué? Porque no tienen claro lo que son y buscan qué adorar, a qué alabar, a lo que en el principio le pasó al pueblo de Israel, cuando Moisés tuvo que estar 40 días allá. Ellos habían visto un montón de dioses y dijeron, mirá, Moisés se fue con Dios, vamos a hacernos un Dios que vaya delante de nosotros y lo palpemos, lo toquemos. ¿Y qué cosa, no? Porque lo primero que pasa al poco tiempo que edifican el becerro de oro, ¿se acuerdan, no? O los que no conocen la Biblia un poquitito, miren allí en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que sucedió? Al poquito tiempo se prostituyeron, pero es literal, literal, se prostituyeron. Mientras Moisés hablaba con Dios y Dios le establecía las leyes que iban a marcar la directriz de su pueblo y de cómo se tenían que manejar y cómo tenían que convivir, el pueblo se prostituyó, estaban en una orgía desenfrenada. Eso era lo que estaban viviendo. No por nada, cuando después baja Moisés y se tienen que decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que se corrompieron? ¿Quiénes son los que siguieron a este Dios, a este becerro de oro? ¿Y quiénes son los que fueron fieles y a pesar de que le costó mucho, seguramente se burlaban, seguramente se reían, seguramente los provocaban, pero se mantuvieron fieles? Cuando se separan a los que se habían corrompido, la tierra se abre y los tragó la tierra. Por eso es importante saber
¿Qué es lo que hay en tu corazón, en tu ser, en tu espíritu? ¿Qué es lo que hay? Y cuando hablo de tu espíritu, estoy hablando de que en nuestro ser, a semejanza de Dios, tenemos un cuerpo que es una caja, tenemos un alma que nos identifica con nuestros semejantes y nos podemos relacionar, pero también con aquello que le da vida a nuestra alma y a nuestro ser, que es el espíritu, es nuestro ser. Y tenemos que estar seguros de qué somos, qué significa el Señor Jesús para nosotros. Y saber que en nuestro ser, Satanás desde el principio engañó a la mujer, pero le engañó, y la palabra traducida en el real, en lo más literal, en el original, es la sedujo. La sedujo para hacerla caer. Pero eso se multiplicó en el tiempo. Y hoy tenemos la maldad acrecentada, pero nosotros a veces tomamos muy en poco que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Ustedes saben de quién estamos hablando, ¿no? Para que tengan una idea que después, si Dios lo permite, para no extenderme mucho, lo vamos a ver. En Timoteo, ahora se me pasó, que vendrán tiempos donde van a escuchar a espíritus engañadores, porque me vino a la mente y lo quiero compartir. Si me ayudan, porque tengo mi Biblia nueva, que no tengo la memoria visual que tengo con la viejita, que ya está muy rota. Segunda Timoteo 3, a ver. No, pero dice que escucharán a espíritus engañadores. 4, acá está, mira, lo tenía acá. Bien. Presten atención a esto. Esto para que quede latente en sus corazones. Después podemos charlar todo lo que ustedes quieran. Pero el espíritu, acá el espíritu es con E mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se rebelarán o abandonarán o se caerán de la fe, que muy probablemente nunca tuvieron, porque lo que tuvieron era religión y no una verdadera conversión. Escuchando, escuchen, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿Qué quiere? Hay espíritus engañadores, no solo para tentarnos, engañarnos, seducirnos, sino para hacernos caer en el mal, en la religiosidad y con espíritus que nos engañan. Y esto es lo que estamos teniendo, diferentes doctrinas que estamos viendo en todos los lugares. Ahora, vamos a la vida espiritual, de lo que vamos a hablar hoy.
Acá hay un montón de varios temas. Total, yo puse 8, pero bueno, pueden haber más. Tenemos 2 listas, 2 leyes, 2 realidades, 2 espíritus en lucha, 2 vestiduras, 2 naturalezas, la salvación y el crecimiento espiritual. 2 listas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 23. La del 19 hasta el 21, tenemos la primera lista, las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, os reprendo, os exhorto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu, la otra lista, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Las 9 manifestaciones del fruto, no son los frutos, son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ahora la pregunta es, para que mediten un poquitito, ¿cómo empieza el texto del versículo 19? Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Quiere decir que se manifiestan en la carne los pecados del Espíritu, donde nadie lo ve. ¿Dónde nacen los adulterios, las fornicaciones? ¿Dónde nacen los malos pensamientos? ¿Dónde nace la idolatría, las enemistades, los pleitos? Y toda la lista tremenda que tenemos acá, ¿de dónde nace? Del espíritu, del corazón. Y luego se manifiesta en los hechos. Primero nacen en nuestro ser, se maquinan en nuestro espíritu y luego, tarde o temprano, se lleva a la práctica. Por eso el Señor dijo, miren, cuando los discípulos comían, dice, mirá, están comiendo sin lavarse las manos. Dice, miren que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale ¿de dónde? De él. Y del corazón, ¿qué me habla? Del ser tuyo, del ser mío. Por eso dije, ¿sos un hijo de Dios o no lo sos? Porque si la carne te maneja, es muy simple, ¿no? O andamos en la carne o andamos en el espíritu, ¿no? Es muy simple, no es muy difícil. Lo que es difícil es la lucha interior que tenemos dentro. 2 leyes, Romanos 8 del 1 al 3. Ahí tenemos clarito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero vamos al texto, fíjense en ustedes. Hay una ley, ¿cuál es la primera? La ley del espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del espíritu de vida? Es estar en Cristo, vivir a Cristo, seguir a Cristo y seguir a Cristo en el lugar que
donde están todos los redimidos, que es la iglesia, que es su cuerpo. Y el Señor es la cabeza. Pero hay otra ley. La ley del pecado y de la muerte es estar en la carne y es vivir ¿en qué? En tinieblas. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? El bien que yo quiero hacer, no lo hago. Pero hay una ley adentro mío, hay algo que me obliga, que me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley que nos dice que si no entendemos que venimos de una naturaleza caída y debilitada, nunca vamos a entender la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros si le dejamos obrar. Entonces, cuando yo quiero obrar, me acuerdo y digo, soy débil. Me atrae lo malo, me atrae lo pecaminoso. A la carne le es lindo el pecado, le es delicioso el pecado. Aunque a ustedes les parezca duro esto, para la carne, para la naturaleza pecaminosa, para la ley del pecado y de la muerte que arrastramos desde la caída de Adán y Eva, el pecado a la carne le agrada. Pero si tenemos al Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Él tenemos victoria y a través de Él podemos salir victoriosos. ¿Qué significa esto? Que si vos crees que con tus propias fuerzas, con tu fuerza, con tu poder, con tu capacidad, con tus obras, con tu soberbia, con tu orgullo, vos decís, yo puedo, yo voy a poder. Tarde o temprano se va a manifestar la ley del pecado y de la carne. ¿Cuáles son? Que se va a manifestar el pecado en cada uno de nosotros, que ya leímos en Gálatas. Dos realidades. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Entonces hay un hombre viejo y la palabra nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no le den lugar al estilo de vida, al tiempo que estemos viviendo, porque nosotros vivimos este tiempo con todas las dificultades que tenemos en este tiempo, pero en otro tiempo otros vivieron otras circunstancias. Y al cual fuese la del tiempo del Señor Jesús, la del tiempo de Pablo, la de Juan, la de años, muchos años después, dice, no os conforméis a este siglo. Y hoy nos dice la palabra, no tomen la forma de este siglo. Pero esto se lo dice a aquellos que alguna vez dijeron, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Si recibiste a Cristo como tu Salvador personal, al nuevo hombre que nace, porque nace de nuevo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿no? El hombre nuevo es renovado en todo el entendimiento, en todo su razonamiento. Y entonces hay una lucha, hay dos realidades. ¿Y en dónde? En nuestro ser, en nuestro espíritu. ¿A cuál le damos lugar? ¿Vos creés que vas a poder con tus propias fuerzas?
Por eso dice, renovaos. ¿En qué? En aquel que entró en tu corazón y ha hecho de ti que las cosas viejas pasen y todas sean transformadas. Ahora, esta realidad es solamente si hay una verdadera conversión. Dos espíritus en lucha. Efesios 4:23. Una mente vana y una mente santa. Una mente vana, ustedes lo pueden leer, una mente vana es una mente entenebrecida, desconectada de la presencia de Dios, ignorante de lo eterno, endurecida por el pecado e insensible a la verdad. No siente cuál es la verdad. La mente santa, la mente que Dios al entrar nos aparta, nos pone aparte para dedicarnos a lo puro, a lo santo. Una mente santa es una mente enseñada, guiada, dirigida por Cristo, que ha oído su voz en la regeneración. Ahora voy a preguntar cuándo se produce la regeneración. Que se deja enseñar por la verdad y que es renovada por el Espíritu en la santidad de la verdad. ¿Cuándo se produjo esa regeneración? Dígame. ¿Cuándo se produjo? ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo. Entonces ustedes, chicos, si razonan, principios simples, sencillos, pero profundos, ¿eh? ¿Por qué no hay una regeneración en tu vida? ¿Por qué no hay un cambio en tu vida? ¿Por qué no hay una transformación en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque no hubo o no hay una verdadera conversión. Yo tengo en mi corazón hace mucho tiempo que esto lo recalco siempre en nuestra congregación. Hay quien cree que porque papá te trae a la reunión, ya sos salvo. Hay quien cree que porque venís con una Biblia a la iglesia, ya sos salvo. Hay quien cree que porque venís a la iglesia y cantás los coros o fuiste a un campamento, ya sos salvo. Si no hay una verdadera conversión, no hay transformación, no hay regeneración. Regenerar es todo de nuevo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. ¿Aquí todas son hechas? ¿Son hechas nuevas en tu vida? ¿Vieron cuando nos cuesta? Esto lo digo mirándome a mí mismo. Para que nadie piense que porque tengo más años que ustedes. No, lo digo desde mí mismo. Cuando te cuesta tanto andar en una nueva vida, tener una mente santa, una mente más aferrada a la verdad de Dios, es porque andás en la carne. Miren, no hay grises acá. O andás en la luz o andás en tinieblas. O andás en la carne o andás en el Espíritu. Cuando te cuesta tanto, porque lucha vamos a tener siempre, porque somos, como dije antes, una raza caída por el pecado. Entró el pecado, con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso todos somos pecadores. Pero ¿por qué no se opera en nosotros una verdadera conversión y transformación? Porque seguimos andando en tinieblas.
Y cuando vos estás fuera de la iglesia y estás en tu casa, o estás en algún lugar no del todo bueno, y pensás cosas, eso es lo que realmente sos. Porque lo que pensás, tarde o temprano lo haces. Esa lucha la hemos de tener en la medida que yo no le dé lugar a Cristo y a la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Dos vestiduras son ilustraciones espirituales que Dios nos da para que entendamos dos leyes, una realidad en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón. Ahora dos vestiduras. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, allí donde está todo nuestro ser. Vestíos, por un lado de amor, 1 Corintios 13, como escogido de Dios, Colosenses 3:12, del nuevo hombre, Efesios 4:25 al 26, vestidos de Jesucristo, y Romanos 13:14, para andar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu si realmente somos hijos de Dios. O todavía seguimos vestidos con la ropa andrajosa como la tenía el hijo pródigo. Vino todo andrajoso, oloriento, sucio, hambriento, abandonado. Y dice que volviendo en sí, estaba fuera de sí. ¿Por qué? Porque estaba esclavizado y estaba atado a las cadenas del pecado y viciado en sus pasiones y deseos. Estaban sus pasiones y deseos esclavizados a las pasiones de la carne. El que siembra para la carne, de la carne que va a cegar, corrupción. Es decir, el que le da lugar a la carne. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vístanse, revístanse, sáquense en esa ropa vieja y sucia. Yo los quiero revestir, los quiero ir vistiendo de una ropa, de una vestidura santa, de alguien que ama a Dios, que quiere seguir a Dios, que quiere seguir el ejemplo de Cristo, que tiene a Cristo, que en Cristo tiene sus fuerzas, que en Cristo tiene puestos los ojos y su amor y su corazón están puestos en Jesús. Cuando a mí me cuesta tanto mirar a Cristo, es porque todavía mi corazón, mi alma, mi corazón y mis fuerzas y mi carne están puestas en los deseos y en las pasiones de la carne. Andad en el Espíritu, dice Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la... ¿Por qué? Porque son enemistad contra Dios. Dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza caída, con la naturaleza divina. Por si alguno no me entiende, se lo voy a explicar un poquitito mejor. No me quiero extender mucho. Segunda Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, verso 4. Vamos a leer solamente el versículo 4. Hablando de la fe y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y que esa fe fue dada a todos por igual. La fe que tenía Pablo es la fe que tenés vos si aceptaste a Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
miren, lleguen a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa ¿de qué? De las pasiones y de las pasiones de la carne, la naturaleza divina. Fíjense en que no dice esencia divina. ¿Cuál sería una esencia divina del Señor? ¿Cuál sería? El Señor Jesús, o Dios, ¿es omnipotente, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿yo puedo ser omnipotente? ¿Vos podés ser omnipotente? ¿Dios es omnisciente? ¿Vos, yo, podemos ser omniscientes? No. Así podemos seguir con todas las esencias divinas, las virtudes divinas de Dios. Pero sí podemos ser participantes de la naturaleza divina del Señor Jesús. ¿Jesucristo es bondadoso? ¿Sí o no? ¿Vos y yo no podemos ser bondadosos? ¿Jesucristo es manso? ¿Sí o no? Es parte de la naturaleza divina. ¿Vos y yo podemos ser mansos? ¿El cual tenemos que llegar a esa mansedumbre? ¿Jesucristo es misericordioso? ¿Sí o no? ¿Vos podés ser misericordioso? ¿Sí o no? ¿Pero puedo ser parte de eso? Sí. ¿Cómo? Imitando a Cristo. Pero ¿sabés cómo podés imitar a Cristo? Cuando le amás. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Santiago dice, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Cristo no está en él. Por eso te cuesta tanto. Por eso te cuesta tanto cada vez que vas a tu casa, que si no orás en la iglesia, cuando vas a tu casa no orás. Por eso te cuesta tanto que cuando vas a tu casa, cuando vas por el coche, en vez de escuchar música cristiana, escuchas cualquier otra cosa que te incita a cualquier otra cosa. Y ni hablemos de las músicas que hay hoy, con las letras totalmente depravadas que hay hoy. ¿No es cierto? A veces los jóvenes dicen, no, porque quiero hacer esto. ¿Y de dónde? ¿Quién te impulsó? El espíritu engañador de esas letras que hay hoy, que te inducen, después de escucharla tanto, empiezan a obrar y te empiezan a hacer sentir que no está tan malo. Y si todos lo hacen, yo también. Ese es el espíritu que está en nosotros. ¿Entienden? Cuando yo no amo a Jesucristo, es porque yo todavía sigo amando al mundo y sigo amando las cosas del mundo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo voy a imitar a Dios? Una nueva, voy a imitar a Dios. Jesucristo dijo, el que a mí ha visto al Padre. Así que las cosas que yo hago, las hago porque obedezco a Él. Yo puedo imitar a aquel que amo porque lo veo. ¿Vieron los imitadores qué hacen? Se pasan horas viendo los gestos, los tonos, las formas, ¿no? Y lo imitan. Bueno, ¿vos imitás a Cristo? Es porque no pasás tiempo con Él. No tenés una pasión de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de sentir el amor y la misericordia de Cristo en tu vida, ¿no? Hay mucho más para decir. La salvación. Este es el tema. Si en nosotros no hay una verdadera salvación, no pretendas que se produzcan o se manifiesten el fruto del Espíritu Santo o los frutos de un verdadero creyente: bondad, amor, paciencia, una nueva criatura, perdonador, bondadoso, servicial, honrado.
podemos, fiel, amoroso, bueno. La verdadera salvación en Cristo Jesús produce, yo acá no lo puse, pero habría que ponerlo, una conversión. La conversión produce una transformación para poder iniciar el crecimiento, ¿qué? Espiritual. Si somos seres espirituales porque Dios nos ha hecho así, el único que puede llenar el vacío de nuestra alma, nuestro ser, es Dios. No tenemos que buscar a otra cosa. Juan 14, del 16, del 16 al 17. La antigua naturaleza es reemplazada con la vida nueva semejante a la de Cristo. Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Les hago una reflexión. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A imagen y... Muy bien. ¿Y qué lo echó a perder? El pecado. ¿Cómo en el plan de Dios, cuál es el destino o la predestinación, que nadie se tiene que asustar de esto, de alguien que quiere conocer a Cristo? Que se recupere en Cristo Jesús esa semejanza que había en el Edén cuando no estaba el pecado. ¿Quién la restablece? ¿Quién la restaura? Esa imagen y semejanza de Cristo. ¿Quién? Jesucristo, por medio de su obra hecha en la cruz, aquel que le recibe de todo corazón. Aquel que le recibe de todo corazón es un verdadero convertido, porque se ve su conversión y se ve su transformación. Por eso están esas luchas que siempre vamos a tener. Por eso los discípulos le decían al Señor, pero mirá aquel grupo de gente que están haciendo milagros. ¿Cómo sabremos si son nuestros? Déjenlo. Por sus frutos los conoceréis. Si miran tus frutos y los míos, ¿qué sos? ¿Qué se manifiestan? ¿Los frutos de la carne? ¿Los frutos del Espíritu? ¿Te cuesta perdonar por más que te hayan hecho lo que te hayan hecho? Nos cuesta, ¿no? Perdonar. ¿Qué dijo Jesús en la oración que nos enseñó? Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a quién. No, pero no merece el perdón. ¿Y vos merecías el perdón? ¿Yo merecía el perdón? ¿Lo merecía? ¿Me perdonó el Señor? ¿Vieron cómo la antigua manera de vivir hay que vencerla? A uno dice, ¿y cómo hago para vencerla? ¿Con mi fuerza? No. ¿Sabés cómo tenés que vencerla? Con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Confesando todos nuestros pecados. Pero ya lo hice cuando recibí a Cristo. Muy bien. Pero nosotros tenemos que tener un espíritu de confesión. ¿Saben por qué? Porque no me tengo que olvidar que en mi naturaleza reina o está esa lucha espiritual, porque tengo debilidades. Entonces, por eso Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me aparto de decir, Señor, ¿sabés que si me voy a tal lugar y me junto con todos los muchachos y con todo lo que están haciendo ese grupo de pibes y de pibas, yo voy a terminar igual o peor? Señor, ayúdame, dame el entendimiento, dame la fuerza
para hacer tu voluntad. Y donde vaya, yo pueda resplandecer. Yo pueda hacer el distinto. Eso es en las fuerzas del Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Señor, te confieso que yo no ando del todo bien. Te necesito, ayúdame. Me arrepiento. Después, si ustedes quieren charlar, hablamos. Pero también hay que hablar del arrepentimiento. Miren, queridos jóvenes, y se los digo a todas las personas por la experiencia que uno ha vivido en la vida, cuando alguien dice, tenés que pedir perdón, bueno, está bien, te pido perdón por todo. ¿No lo escucharon ustedes? Cuando pasa eso no hay un verdadero arrepentimiento. Hay que hacer lo que hizo David. Mi pecado te declaré. ¿Cómo mi pecado te declaré? Yo cometí adulterio. Yo hice tal cosa, yo codicié a esa mujer, yo hice tal pecado, yo hice tal cosa. Yo me arrepiento porque de eso que confieso, yo no lo quiero hacer más. Eso es el arrepentimiento. Esa es la confesión. Porque si no, seguimos esclavos de eso. El crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Hace falta alguna explicación? El crecimiento es un proceso de toda la vida, mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17. Y andamos en el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, de acuerdo a lo que leemos en esos versículos, especialmente el de Timoteo y en el de Gálatas, el crecimiento espiritual se manifiesta que un verdadero cristiano ora. Y no le cuesta orar, ¿eh? Miren, cuando yo era chico, mi papá en la escuela dominical me decía, Mario, ¿podés orar? No, me da vergüenza. Era chico. Y yo le comentaba a mi papá, y mi papá, ¿saben qué me decía? ¿Sabés por qué te da vergüenza? Porque no tenés la costumbre de orar. Que por lo único que orás es, te doy gracias por la comida, nada más. Yo no estoy hablando, el Espíritu no me está hablando de esa oración. Orar es hablar con Dios. ¿Hablas con Dios? ¿Pasás tiempo a solas con Dios? Segundo, yo puse algunas, me da sabiduría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. No, yo no sé, a mí, no sé ustedes, pero yo creo que ustedes, hay muchos profesionales acá. Pero también hay mucha gente que todavía no sabe leer o no sabe interpretar un texto. No, a mí me cuesta leer. Dice que el que ama la Biblia y lee la Biblia o escucha la Biblia, lo hace sabio, por más sencillo y simple que sea. El crecimiento espiritual fortalece mi fe, mi confianza en Dios. Segundo, me da conocimiento. Conozco las cosas, pero este conocimiento es conocer en intimidad a Dios. ¿Me explico? Me identifico con Cristo a imitar su parecer, lo que hemos hablado antes. Imitar a Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Vos y yo lo podemos ser a través de la fe, del conocimiento, de la comunión íntima con Dios, de la oración, de la palabra, de la vida congregacional. ¿Para qué? Para andar. Andar me habla del caminar diario, en donde te desarrolles tu vida, en la facu,
en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el barrio, en la escuela, donde desarrolles tu vida. ¿Cómo es tu andar? ¿Qué dijo el Señor a 1 Juan? El que dice que es de Él, miren lo que se decía. Vos decís que sos cristiano. Hoy diríamos, no, yo voy a una iglesia evangélica. El que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Y si yo no ando como Él anduvo, vos decís que sos de Él, pero no lo sos. Por eso es importante la seguridad de salvación. Permanece, aunque hay problemas y a veces podemos caer, pero nos levantamos y seguimos adelante. Tenemos constancia, tenemos amor, tenemos la gracia, ese regalo que Dios nos da, infinita humildad. La espiritualidad cristiana es la forma en que una persona está animada por la presencia viva y por la acción del Espíritu de Cristo, que reacciona y actúa habitualmente de acuerdo a la voluntad y a la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Termino con esto. Jesús te ama. El Señor Jesús entregó su vida por ti para que dejes que podamos romper las cadenas de esclavitud de la carne, del pecado, de los espíritus que nos asedian permanentemente para hacer lo malo, lo contrario, para no renovar nuestra vida, para en vez de tener vida de victoria, de gozo, de paz, vivamos en derrota, deprimidos, decaídos, sin esperanza, sin fe. No podemos contagiar a otros. Miren Pablo en la cárcel, miren Pablo cuando naufragó, miren a Pablo en su vida. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. Te transforma, querido. Tenés a Cristo en el corazón. Si no estás seguro o seguro, no pierdas tiempo. Cuando oremos ahora, cerrá tus ojos, concéntrate, olvídate del que tenés al lado. Delante tuyo está el Señor Jesús que te dice, te amo, morí por ti. Lo que vos no podés hacer, yo te voy a acompañar y te voy a seguir y te voy a dar la fuerza para llevarte de victoria en victoria, pero me tenés que dejar entrar en tu corazón y me tenés que seguir. Decirle, Señor, entra en mi corazón. Señor, solo fracasé y vuelvo a fracasar. Señor, te necesito. Señor, te pido perdón por estos pecados y me arrepiento. Entra en mi vida, hazla de nuevo, Señor. Ojalá que así sea. Y que Dios te bendiga. Y que cualquier inquietud, estoy para charlar, para que pueda ser de bendición. Que Dios bendiga su palabra. Y los bendiga a ustedes, hermosos chicos, que sean para la gloria de Dios. Amén.